Sí me siento representada y les voy a explicar por qué. Porque para mí es importante contextualizar quién lo está diciendo. Sí. ¿Cuál ha sido la historia de esa persona? Claro. Okay. ¿En qué espacio se ha construido? Está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene, Claro. ¿sabes? Entonces, que yo tenga acceso a diferente información y pueda compartir las cosas de una manera diferente información, Sí. diferente contexto, diferente infancia, diferente todo. El tema trans es muy nuevo porque antes no se separaba del tema gay. Antes las personas trans se consideraban gays a sí mismas porque precisamente no existía la distinción. La definición. Ajá. Yo sé que hay muchas personas allá en el mundo que todavía se siguen considerando a sí mismas así y eso me remite a mi propia historia, ¿saben? Fue hasta los 20 años. Yo a los 18 conocí antros LGBT y demás y estoy segura que vi a mujeres trans, pero no me identifiqué con ellas. Nunca tuve una relación exitosa ni en vida sexual ni demás, porque para mí no soy yo y era un tema mío, no era de la otra persona. Pero yo no era capaz de conectar porque me faltaba esta pieza de rompecabezas en mi propia historia. Entonces hasta los 20 años yo descubrí que existía la palabra trans y sobre todo la parte más bonita para mí fue llevar a tu propio cuerpo a eso con la transición hormonal. Y entonces cuando descubrí eso fue, claro, esa soy yo. Para mí no se trata de transformarme en otra persona completamente diferente. Era llevar la persona que ya era, todo lo que ya existía dentro de mí a esto. Las etiquetas son para la cerveza, no para las personas. Un espacio donde hablaremos de diversidad, cerveza, arte, cine, música y muchísimos temas más. El podcast donde solo las cervezas tienen etiqueta. Te invitamos a descubrir este universo chulo. Bienvenidos a Universo Chulo, el podcast donde yo, Don Gus Brewer, y el chulo boy de este universo, Antonio Limón. Amigo, gracias por la bienvenida. Es un placer estar aquí con ustedes. Les quiero presentar, porque estoy muy emocionado, que la puedo considerar mi amiga. Tengo ya tiempito de conocer a Vania. Vania Padilla está con nosotros el día de hoy. Es una tipaza. Estamos aquí para hablar hoy de temas de diversidad y nadie mejor que Vania para guiarnos en este camino. Hola, hola. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Espero Vania. que disfrutemos mucho esta conversación, que podamos aprender muchas cosas y pues para adelante. Oye, Don Gus, antes de seguir, yo creo que nos compartes algo. Sí, claro. Pues mira, amigo, el dato cultural de este episodio. Estamos en febrero. ¿Qué se celebra en febrero principalmente? El Día del Amor y la Amistad. Es correcto. El 14, el merísimo 14 de febrero, aniversario de Guadalajara. Además, tienes toda la razón. Y bueno, el dato cultural de este episodio, quiero remitirme un poco a Grecia. Grecia nos aportó muchísimas cosas bien interesantes, entre ellas la filosofía, entre ellas la arquitectura, el vino, por supuesto. Sí, muchísima cultura. Sí, muchísima cultura, música. Pero también nos aportó, sí, por supuesto, pero también nos aportó a los primeros superhéroes de la historia. Y hoy quiero platicarles rápidamente de Hércules y de Aquiles, dos titanes griegos que en la historia los conocemos como, como tipos súper fuertes, fornidos. Pues, el hombre perfecto y etcétera. Lo acabo de mencionar, superhéroes, pero sabían que la historia pues no le ha hecho mucho énfasis a sus mejores amigos. A la parte interesante de estos muchachos. Es correcto. Pues bueno, Hércules tenía a Iolao como su escudero y como su acompañante. Y la historia dice que eran los mejores amigos y que se querían mucho, pero realmente lo que no dice la historia, pues es que eran amantes. Sí. Y también Aquiles tenía a Protoclo, que era también su acompañante, su guía. Y bueno, este dato es interesante porque luego visualizamos a los superhéroes como hombres 100% varoniles. Sí, claro. Y no nos damos cuenta de esto que hay detrás, ¿no? Es correcto. Y al final de cuentas, ahí tenemos el mejor ejemplo y la mejor manifestación de amor que podemos conocer en independencia de gusto y en independencia de géneros y en independencia de todo eso. Ahí vemos plasmada esa parte. Y también, ¿sabes qué? Don Gus, me hace esto llegar a un tema que es la estigmatización social. Sí. De cómo la homosexualidad se ha ocultado, se ha hecho un tabú. Y para eso, no sé, amigos, si estás de acuerdo, empezamos con Vania.
Es correcto. Hello. Bienvenida nuevamente, Vania. Gracias. Muy bien. Un gustazo estar Bienvenida. aquí. Es un placer de verdad tenerte aquí con No, nosotros. más. El amiga. placer es mío. Estoy nervioso y emocionado, Ay, no, te lo prometo, todo bien. porque Va a estar te conozco Ajá. bastante. Sí. Salimos de fiesta, nos hablamos, etcétera, Sí. cotorreamos padrísimo, pero nunca te he conocido como lo vamos a hacer hoy, Don Claro. Gus, todas, todos, todes, y yo el día de hoy. Y la mayoría de personas en general no me ha preguntado este tipo de situaciones. sí. Entonces, es muy curioso. Pues lo hago porque es algo que siempre he querido hacer. No tengo yo ningún tema para hacerlo. Considero que rescato la parte informativa, pero sí sería muy raro que alguien se me acercara y me preguntara este tipo de cosas. Sé que contigo tengo la confianza, pero en general Gracias otras personas y no. lo mismo. En general otras personas sí diría como, ajá, ¿cuál es el lugar desde el que me estás preguntando? ¿Curiosidad genuina o más morbo? ¿Sabes? ¿Y sabes qué? Amiga, yo quisiera, Don Gus, convertir este espacio hoy en un espacio informativo y cultural. Y me gustaría, Vania, empezar. ¿Por qué Vania? Ay, qué bonita pregunta. A mí Qué me buen encanta, comienzo. Se me hace muy bonito. Sí. Vania es un nombre muy interesante, significa poseedor de la gracia de Dios. Ok. Y me gusta creer que es la razón por la que todo ha pasado en mi vida, ¿sabes? Sí, pues claro, si quieres encontrarle una respuesta al dolor o a las situaciones que has vivido y que sea difícil, es algo que te tocaba y que tienes que aceptar y que tienes que transformarlo en algo bonito. Entonces, para mí eso se trata como la transición, que es cuando te das cuenta de quién eres y entonces no estás ahí y es un proceso de muchísima paciencia. Me imagino. Lo mejor que puedes hacer es convertir todo lo que recibes en amor. ¿Sabes? Y Sí. Qué padre, o sea, qué padre cómo lo explicas, Vania, porque partimos a raíz de la esencia y no partimos a raíz de solamente una idea, de un gusto. Eso es muy interesante y muchas gracias por compartirlo. no, al contrario. Sí. Entonces, Vania se escribe con V. Mi película favorita es V de Venganza. La V es la letra más femenina de todo el abecedario. Sí. Sí, Sí, a es ver, cierto. ujú, sí, ujú, Ah, fíjate que nunca lo había Ajá. analizado y Sí. tienes toda la razón. sí. Y también un dato importante es que Vania en Rusia es un nombre masculino. Entonces Wow. me gustó jugar con esto Sí, con occidental. todo. ¿Qué nombre Ajá. es? Vania. No, sí, pero sí. pero En ruso. En ruso, ajá. Ajá. Vanya también se escribe con Ok. J, ajá. Guau, J guau, con guau. Y y demás. De hecho, ahorita hay una película que sí recomiendo que se llama Anora en los cines. Y hay un personaje ruso ¿Con que ese se llama nombre? Vania. Ajá. Oh, wow. Sí, pero es una película muy bonita. Así que Guau. Hay que haber que Ujú. verla. sí. Amiga, yo tengo otra pregunta. Bueno, yo tengo muchas preguntas. Por Sépanse favor. que esto se va a tratar de preguntas. Vamos a hacer muchas Sí. preguntas para recibir respuestas increíbles. Va. Me encanta que hables desde el amor y desde la aceptación y desde toda esta parte de lo bonito que has vivido en el proceso, pero me imagino que no todo ha sido así de lindo. No. ¿Qué pasa en la infancia? Cuando te das cuenta, empiezas tú a darte cuenta. Yo, por ejemplo, me di cuenta desde muy chico, desde chiquitito. ¿Y qué pasa contigo? ¿Pasa igual? Sí. ¿En qué momento dices, no pertenezco a este cuerpo, pero sí, pero no? ¿Cómo funciona? Fíjate que no es así. Para Ok. mí siempre se trató de... Yo siempre fui yo y siempre he sido yo. El único asunto es que al mundo le generaba un conflicto. Sí. ¿Por qué? Porque tanta feminidad era botada, ¿saben? Entonces, Sí, claro. imagínense el estándar masculino y el estándar femenino y entonces la gente decía, no me hace sentido. Es curioso que ahora a la gente sí le hace sentido y entonces ya encajo dentro de este estándar. Ahora que estás en transición, pues. Claro, o sea, ajá. Ya. Sí, pero por ejemplo, desde chiquita llamaba muchísimo más la atención por caray, ¿sabes? Porque las personas me leían y Ay, entonces... ¿qué onda? Ajá, me leían y veían algo y decían, pues no. A ver, y Ujú. para entenderlo un poquito, Claro. o sea, desde muy chica, Sí, desde chiquita. Ujú. desde niña, ¿Le podemos Tú poner ya- edad? ajá, Para que tú el ya auditorio se pueda manifestabas Sí, este... ajá, 3 años. 3 años. Yo O sea, sí, literal, literal, sí. tú Sí. ya Ok. digamos, te personificabas. Sí. Y entonces esa es la parte que Sí. chocaba en la sociedad. Hay algo Ok. muy interesante que me gustaría compartir porque, por ejemplo, y que cada vez se habla un poquito más de esto es,
Yo tengo una memoria tan buena porque desde chiquita hubo experiencias que me marcaron y que no eran comunes para el grueso de la población. Entonces, ¿Tenemos ejemplos? sí, claro, por Ay, ¿nos ejemplo. puedes Ah, hablar sí, una? sí. Sí, ¿Sabes? o sea, en las fiestas infantiles, en los brincolines, ¿saben? Llegaban mis primos, o sea, mucho mayores, ya adolescentes, y me decían, ¿y tú orinas parada o sentada? Y para mí era como, Sí. o sea, como, Sí. de verdad, si esperas que te responda o no, porque yo no entendía la broma, ¿saben? Entonces ellos se reían y para mí era como, bueno, ¿dónde está la risa? Porque sí hacía sentada, ¿sabes? Entonces, ajá. Ok. Ajá, entonces, sí, entonces era como... Pues sentada. Ajá, sí debí responderles, pero reconocía que la intención de su pregunta era un ataque, ¿sabes? Sí, claro. O sea, Ajá. era desde el niño malo, pues. Sí, O sea, ajá, entonces para mí es como... ese tipo de experiencias me marcaron muchísimo. Claro. A ver, Sí. y además es común porque, digo, si entre los amigos, digo, pues no se diga entre la familia, te llevas mucho, ¿no? Y entonces hasta lo haces, como hay esa confianza, hay esa cercanía, pues hasta lo haces con el dolo, no con el dolo de herir, sino con el dolo de la expresión chingar, Sí, ajá, ¿no? Y sí. entonces desde un lugar feo, pues. es complicado, sí, porque entonces resultaba que eras la rara o eras Sí. la diferente o eras la cosita Sí. que ahí estaba, pero que ni ellos mismos sabían cómo definir. Sí, Entonces, y qué la verdad, sí soy complicado. rara, ¿eh? Sí soy rara, ¿Por qué pero... te defines? A ver, pero ¿por Sí, qué te defines mira, como por rara? ejemplo... ¿Acaso tienes antenas? No. Yo sí me reconozco como parte de una neurodiversidad, ¿saben? Entonces, a nivel cerebral, reconozco que hay complejidades que me permiten, por ejemplo, Ok, qué interesante. suelo Qué sobrepensar interesante. muchísimo, ¿sabes? Entonces, Pero eso no es rareza. no. Pero creo que, hay cosas que son muy mías, persona altamente sensible, por ejemplo. Ok. ¿Sabes? Ok. Que es como cómo interactúo con el mundo y Sí, desde sí, qué sí, perspectiva me trato de proteger o Sí, poner me escudos, abro, ¿sabes? etcétera. Ajá, sí. Poner escudos o viceversa, Ajá. abrirte o de repente una máscara Sí. y luego quitártela, etcétera. Y además es difícil distinguir la línea entre qué de esto tiene que ver con mi historia de vida o qué de esto tiene que ver con lo orgánico de mi cuerpo, ¿saben? Entonces, ujú. Amiga, me gustaría preguntarte, Sí. a propósito que hablabas del bullying, vamos Ajá. a llamarle bullying, Sí. en la infancia. ¿Abrazas tus memorias de la infancia? Sí, O si por tuvieras supuesto un que sí. superpoder, dirías de que cambiaría esto y No. esto y esto. Miren, es muy curioso porque sí lo cambiaría, ¿sabes? Por supuesto me encanta, o sea, disfruto muchísimo ver las infancias trans porque pues claro, son niñitos a quienes o sea, niñas a quienes sus padres sí escuchan y sí entienden y sí se acercan y dicen, sé por lo que estás pasando, ¿sabes? Entonces, es algo que mis papás no estuvieron dispuestos ni a mis 24 años que empecé a transicionar. Entonces, ¿Tus papás no han no, estado de claro que acuerdo no. en este cambio? Ya ahorita sí, ¿sabes? O Ok, sea, ya ya. ahorita sí, pero porque tomé medidas. Es muy curioso y esto viene dentro de mi neurodiversidad y todas las estrategias y decisiones que tomamos y cómo lo conectamos esos pensamientos y discernimos y demás. Entonces, cuando yo se lo dije a mis papás, mi papá me dijo, primero se lo dije a mi mamá, pero mi papá me dijo, yo solo quiero que tú seas feliz y te voy a apoyar siempre. ¿Tu papá? Sí. Ajá. Quiero mucho a tu papá. Sí, yo también. ¿Qué te pasa? ¿Tu mamá qué dijo? Ay, mi mamá me dijo, te va a dar cáncer, te vas a morir, te van a matar, nadie te va a No. querer. Ajá. No. Y todo lo peor que se puede Ya ahorita me imaginar. imagino que llevas una buena relación sí, con tu mamá. Digo, en su buenísima. momento fue complejo Sí. y difícil, No, pero... Mira, yo creo que también no es culpa ni siquiera de los padres, Sí, ¿no? En este exactamente. caso, al final de cuentas, recordemos que los tiempos de ellos son diferentes a estos tiempos. A mí, Claro. yo hablo por Don Gus y hay cosas que a mí en lo personal luego me cuesta trabajo aceptar. No cosas como esta situación, no ejemplos como esta situación. Pero en lo general hay situaciones que luego me hacen de repente Sí, que son por chocar temas culturales. por un tema cultural. El entorno en el que crecemos, correcto, etcétera, pero- nos forma ideas y claro. nos hace como personas, pues. Completamente de acuerdo, pero aclaro, no es mala intención. Ni tampoco hago cosas para herir
a la, Sí, a la claro. contraparte, ¿no? Y en ese sentido yo, pues, entiendo un Sí. tanto a tus papás, porque, pues sí, digo, qué padre que tu papá reacciona de esa manera, porque pudiera ser que luego uno como papá dice, no, pues es que el orgullo, Sí, ¿no? sí. Y luego se convierte como la canción de Simón, ¿no? Así como que sí, Sí, entonces, sí. digo, a lo mejor es un ejemplo muy, muy burdo, pero pasa eso. O sea, luego pasa en la idea de que es que mi orgullo resulta que se cae mi castillo No, y ¿sabes qué, amigo? en el Ahorita cielo, que ¿no? mencionas Sí. eso, o sea, yo creo que, por ejemplo, cuando yo le dije a mis papás que salí del closet también, tenía igual Ujú. 25 y más que nada, he comprendido yo a lo largo del tiempo que no sé si te ha pasado un poco Por que has supuesto que vivido sí. algo similar. Se van dando cuenta de que no te hacen ni diferente, ni mala persona, ni mucho menos. Entonces evolucionamos juntos en familia. O sea, siento yo, y está padrísimo mencionarlo porque creo que es algo bien lindo que los papás terminan aceptando tu vida tal cual Sí. como eres, aunque puede costarles un más de trabajo por lo que dice Don Gus, que es el tema, entorno social en el que crecieron, época, circunstancias, etcétera, pero se van amoldando y acomodando a nuestras situaciones de vida. Sí, Ujú. dime. Hay algo que me pasó muy curioso, que fue el año pasado, estaba viendo Los Olvidados con mi mamá, y entonces fue muy curioso reconocer que ella creció en esa época. Y entonces, ¿qué amor Sí, le sí, podías sí, pedir sí, a tus sí. papás? Claro, ¿Sabes? O sea, claro. Por supuesto. Nada que ver. No. Y donde la sociedad, digo, ni siquiera tocaba estos temas. Donde la mujer en general era sumisa porque moralmente, porque la sociedad dictaba que tenía que ser así. Entonces, sí es complejo. Pero fíjense qué interesante lo que acaban de compartir ambos. Qué padre. Y qué padre que en este espacio lo dan a conocer Sí, así. no, y ¿sabes qué, Don Gus? Yo creo que el Sí. espacio se presta muchísimo para esto. Completamente. Es la intención del espacio, es lo que queremos lograr con este espacio. Tienes toda la Y razón. espero, amiga, te sientas en confianza. ay, por supuesto que sí. Sientas a Muchas gracias. gusto. Claro Sí. que sí. Por Lo supuesto. padre de todo esto es que no pierden su esencia como personas. Sí. Digo, Antonio, pues por supuesto, ya lo conozco y a ti no tenía el gusto, Vania, pero qué padre, porque antes de empezar el programa platicamos un poco de ti, de tu tema profesional y qué chido porque la situación personal, tu idea, no cambia absolutamente nada de lo que eres como persona y eso está bien interesante. Sí. Seguramente ahorita iremos a esa parte, pero Hablando de cambios que menciona Don Gus aquí, de cambios. Amiga, ¿qué familiaridad, qué relación, qué postura tienes tú frente a las cirugías de reasignación Ok, sexual? muy bien. ¿Cuál es? Interesante. Ya Muy a lo interesante. mejor me fui Sí. muy deep. No sé. No, está bien, está bien. Mira, Ay. sí tenemos que regresarnos. Pásenme un abanico. ¿Vale? Sí, tenemos que regresarnos. Por ejemplo, Jalo. cuando yo empecé mi transición tenía muy clara una idea que quería. Es muy curioso porque mientras el tiempo iba avanzando yo decía, no funciona así, ¿sabes? O sea, no se trata de tu cuerpo. Algo para mí muy importante que era son las hormonas y todavía. Entonces, las hormonas hacen que tu cuerpo funcione de una manera que es la que tú siempre quisiste, ¿sabes? Entonces, Sí, ok. ver cómo tu piel se suaviza y ¿A qué edad empiezas el tratamiento hormonal? a los 24. Entonces, Justo. es muy curioso porque mi cuerpo afortunadamente me permitió como retrasar muchísimo mi pubertad. Entonces, mi cuerpo a los 24 no era el convencionalmente el de una persona a los 24, ¿sabes? Sí, de un hombre como de se hubiera 24, esperado. pues. Ajá. Entonces, sí. afortunadamente, y por ejemplo, ahí hay cuestiones que me gustaría como investigar, como son, por ejemplo, un cariotipo de genoma o etc. O por ejemplo, también, sí, que es cómo está tu ADN, ¿sabes? Es XX o XXY Ya. o qué pasa ahí. Sí, Entonces, cosas sí muy científicas. Wow, claro, Está ajá. cool, ¿sabe? Y por ejemplo, eso habla de intersexualidad. Entonces, es muy curioso porque cuántas personas conocemos nuestra genética, ¿saben? Entonces, Sí. y a nivel genético existen diversidades, entonces es muy interesante. Y yo se lo agradezco muchísimo a mi cuerpo porque a los 24 las hormonas me hicieron saber cómo Sí. te estábamos esperando, Sí, ¿sabes? sí. O sea, ya queríamos esto. Eso está muy interesante. Sí, Porque
no sé, o sea, me imagino que hay en los tratamientos hormonales, supongo que hay una edad recomendada. Sí, no sé, ajá. me imagino, Por ejemplo, quiero creer. Respecto al tema de las infancias trans, yo me regresaría o yo comentaría que los bloqueadores de pubertad, ¿sabes? Entonces, Ok. esos son interesantes porque si yo hubiera empezado un tratamiento de bloqueadores de pubertad a los 14 años Otra cosa hubiera sido. y a los 18 hubiera comenzado con Con las hormonas. Ajá, claro que mi situación corporal y de voz y demás sería completamente diferente y yo sería mucho más feliz con eso, ¿sabes? Claro. Entonces, pero yo soy de las personas que aceptan las cosas como llegan. Claro, esto nos tocó vivir, aquí estamos Sí, hoy ajá. y ya, Sí, Y al final de cuentas, yo creo que el tiempo así es. es exacto. Sí. Yo creo Amiga. que tenía que haber sido así. Sí. Don Gus, a mí me gustaría saber Ajá. si tienes alguna cirugía. Ay, sí, ajá. Sí, se puede decir, Sí, no se claro. puede decir. Ay, no es algo que me gustaría compartir. O sea, les voy a contar, vamos a regresarnos a esta parte. Me Entonces, encanta. las hormonas me encantaron muchísimo, se sintió muy bien. Y ahí es donde empezó para mí como el proceso mental de decir qué sí te pertenece y qué no te pertenece, qué tienes que dejar ir y qué sí vas a traer a esta nueva etapa de tu vida. ¿O qué podemos obtener? Claro, También, ¿no? ajá. Y entonces yo le puse mucho freno a la parte de las cirugías, ya sí me hice cirugías, ¿sabes? Pero respecto a como para mí no se trataba de sexualizarme, ¿sabes? O sea, yo defendía muchísimo esta postura que es, tengo la fortuna de tener un trabajo que me permite no tener que preocuparme por mostrar Sí, mi sí, cuerpo donde mi cuerpo no tiene nada que ver. Entonces, quise aprovecharme de eso y todavía hasta el momento es algo que disfruto, porque para mí la belleza no viene de modificar tu cuerpo, sino de saber qué quieres. Entonces, y de entender que... Y de sentirte cómodo en esta piel, ¿no? ajá, y que la mujer está aquí y está aquí, ¿sabes? Sí, Entonces, yo ujú. coincido con esa parte. Yo creo que la belleza es mucho más interior que exterior, porque Sí. sí, puedes estar operada y no solamente en un tema sexual, sino en un tema también visual y eso pues no te genera que seas una bella persona. Yo creo que la Claro, belleza ujú. va mucho más allá y la palabra pues tiene esa connotación interesante. Es Qué cultivar, padre, ¿no? sí, Ujú, claro. sí. Oigan, pues ¿saben qué hora es? Ay, amiga, ¿qué hora es, Don ¿Qué Gus? hora es, Don Gus? Pues sí, es hora de tomarnos, Vania, una cerveza chulo Ok. lager. Ok, por ¿Has probado ese favor. estilo de cerveza? Ah, sí, creo que sí, seguramente ¿Sí? sí, pero no he probado esta, así que Muy bien, pues mira, me vamos interesa. a probarla. Permíteme tu vaso, por Claro favor. que sí, aquí está. Vamos, No, escuchen esto. te platico. Ok. Este estilo de cerveza Me gusta tiene su nombre, es una palabra en alemán que significa almacén, pero luego lager la identificamos mucho como con ligero, luego pedimos así como que una cerveza lager y no tiene absolutamente nada que ver. Lager es también un método de fermentación de la cerveza y bueno, pues pruébenla, díganme qué les parece. No, primero deliciosa. propongo un brindis por que ya tenemos suscriptores y escuchas en diversas plataformas. Qué padre que este Y universo es chulo un se está placer. ampliando y muchas gracias Sí, a todos por sí, gracias a seguirnos. todos por estar ahí y darnos su tiempo y sus ganas de Les va a ir muy convivir. bien. Les va a ir muy bien, van a ver que sí. Sí, Y muchísimas porque gracias. Vania Vania. está hoy aquí con nosotros. Oigan, y qué Saludcita. rica cerveza, ¿eh? Reconozco que yo no soy fan de la cerveza, pero está deliciosa la temperatura. Muy refrescante, sí, muy rica y Aparte definitivamente aquí con para esta charla está ad hoc. Don Gus, que es el más expertise en este Oye, tema. Sí, gracias. No, gracias. muchas gracias, amigo. Oye, pero a ver, está bien interesante la plática. Sí. Sí, a ver, qué padre que nos compartes todo esto, Vania, qué padre que estás abriendo en este espacio Universo Chulo todo lo que has vivido y pues yo tengo una duda. Claro. Ujú. Digo, tengo muchas, pero específicamente una, porque la verdad es que para mí esto es algo nuevo. ¿Cómo vas transformando esta parte del proceso de voz? Porque no tienes una voz grave. Ujú. No, y va muy ad hoc a tu imagen y va muy acorde. Y está padre porque no se ve una voz fingida, se ve una voz muy natural.
¿Cómo es ese proceso? Claro. A ver, Cuando, platícanos. cuando viví en Interesante. Ciudad de México tuve una coach que se llama Natalia. Saluditos a Natalia. Ella estudió en el Conservatorio Nacional y tenía la voz increíble. Entonces, ella hacía cosas maravillosas con su voz. Solo tuve una clase con ella porque todo lo demás se trataba de mandarle ejercicios. Entonces, la idea es, Es una coach vocal sí, ajá, para personas en transición. sí, ajá. Guau. Sí, No- y es no una mujer sabía trans. que ¿Existe eso? Sí, existía. y es una Órale. mujer trans. Saludos a Natalia que... Sí. Wow, está Está increíble. increíble, esto. hace cosas increíbles con su voz. Me encanta. Y además, ella entiende lo que se trata, personalizar tu voz de acuerdo a quién eres, ¿sabes? Entonces, es algo que yo disfruté y me mostraba sus posibilidades y todos los rangos. Y para mí era como, wow, qué impresionante. A ver, una pregunta nada más, sí, Ajá. perdón, que no se te vaya la idea. Sí, Natalia, si es mujer. es mujer trans. Es Ah, mujer trans. Ajá, sí, ajá, Ah, sí, ok, es mujer. ok, ok, sí, es ok, mujer ok. y es una mujer trans. Ah, ok. Ese era Sí. ok. Y bueno, yo no le mandé los ejercicios. La verdad es que No hiciste tu tarea. no la hice, pero eventualmente aprendí a Pero no está sentirme mal. cómoda con quien soy, ¿sabes? Sí, Creo sí, que sí. mucho de transicionar se trata de eso, no es como, esto es lo que yo quiero y si no lo logro no voy a ser feliz. Y es no. que, ¿sabes qué? Ujú. Siento que esto que mencionas está muy interesante porque Ujú. de estar encasillada en un estereotipo, luego al transicionar, siento que puedes caer en la encasillación, no sé si existe la palabra, Ujú. en este otro estereotipo, ¿no? Sí, hay Entonces, está muchos, hay padrísimo muchos. lo que dices de transicionar con seguridad y con comodidad. Con amor. Con amor. Sí. también. Cuando se trata de mujeres trans hay muchísimos estereotipos, muchísimos, de verdad. Entonces, para mí se ha tratado de, estás empezando en este punto, quieres llegar a esto, o sea, haz las cosas a tu manera, ¿sabes? Mira, a mí me gustaría volver un poco Ajá. al tema de la transición Sí. y las cirugías. Ajá. Me hace cuando te invité al programa, Sí. al podcast, Ujú. me contabas que este año va a ser muy importante para Ah, ti. sí. Y ¿Por qué? ¿Por qué? Cuéntanos Sí, por qué. o sea, es muy curioso porque yo empecé la transición y para mí se trató, es real que sí me regresé años en mi vida para vivir, o sea, y en mi estilo también de ropa se refleja. Y ahorita veo mi closet y digo, ching, Qué oso. ajá, sí, de que cómo. Pero a todos nos pasa, ¿eh? sí. Transicionemos o no transicionemos. Entonces, yo sé que me regresé años en mi vida como para vivir esta etapa de los vestidos grandes y Tu vestido de 15. Ajá, ya sabes, hace 2 años. Y como más infantil, es un estilo más infantil. Yo sí lo sé reconocer. A lo mejor las personas dirían, pues no, pero ya no es mi estilo actual porque Oye, espera, ahorita que mencionas Ajá. eso, perdón que te interrumpa, que no se te vaya. sí. Dices hace 2 años, porque hace 2 años Vania se hizo una fiesta de 15. ¿En serio? Sí. Una Fiestón, un fiestón. Oh, Y estuvo Sí, increíble. ajá. Oye, pues ese año hay que celebrar a los 18. Claro, sí, por supuesto. ¿Sí? Pero, por ejemplo, eran vestidos que, o sea, yo no tenía una ocasión para ponerme esos vestidos. Por eso me inventé la Sí, sí, ocasión, sí, ¿sabes? sí, sí, Entonces, y ahí está en mi Si la closet. montaña no viene a mí, Claro Claro. que sí. Pero ahora veo esos vestidos y digo, no me los voy a volver a poner nunca. ¿Sabes? O sea, no, ya no me representan, no reflejan quién soy ahorita. Y eso significa que me crecí, me permití. sí, maduraste un ajá, poco también. Me permití verme a mí misma como una mujer adulta. Y no es que fueras inmadura, sino que estás en otro punto. Sí, ajá. Entonces ya me permito ser sensual para mí. ¿Sabes? Nunca se trata está de las padre. personas. Es algo que yo me doy permiso. Pero cuéntale a Don Gus y a nuestro editor Ajá. amigo, por qué es tan importante este año. Bueno, hay muchas cosas. Es un año muy transformador y muy rápido para mí, pero sí me voy a hacer una cirugía de aumento de busto. Entonces, es algo que desde el principio siempre quise, pero no quería creer que mi belleza venía de... Desde ahí, Ajá, desde desde un eso, cuerpo pues. de mujer adulta exuberante, ¿sabes? O sea, porque aparte no es lo que quiero. Entonces, Oye, con mayor razón, entonces necesitamos, porque es una necesidad, ajá, festejar esos 18 años. claro. Con operación y Sí, todo. Ya, Ya, porque además ajá. ya vas a ser mayor de edad. Sí, Con ah, boobies nuevas. ahora sí. No, pero Oye, mi qué estilo está padre. cambiando mucho. Entonces, es bonito darse permiso y decir, todas estas ideas a las que yo le tenía miedo, ya ahorita ya no, ¿sabes? Ya me lo permito, me doy permiso, disfruto quién soy.
Y es no tenerle miedo a envejecer tampoco, ¿sabes? Y creo que es muy importante, un tema muy importante Sí, claro. en general para las Claro, mujeres. obviamente hacerse skincare nunca está de más. Por favor, pónganse Ya sé, bloqueador, ajá. pero sin miedo a... Sí, es entender que el tiempo pasa y las cosas que vives, si no las vives, solo te estás privando a ti de ciertas cosas, ¿sabes? Claro. Y también es saber qué quieres vivir. Entonces, Qué padre. todo eso es un proceso mental. No, y qué muy padre que te lo interesante. permites, porque luego hasta con cosas menos simples nos andamos limitando en hacer, ahí no la andamos pensando, ay, es que y si hago esto, y qué dirán. Y al final de cuentas siempre es importante darnos el apapacho, porque al final de cuentas no podemos dar amor, no podemos dar belleza, no podemos darnos si nosotros mismos no estamos completamente plenos, Y felices dispuestos. con nosotros. Sí, exacto. Entonces, qué padre que bajo Sí. esa ¿Sabes qué? Por perspectiva lo ejemplo, estás haciendo. Me gustaría Ujú, volver un gracias. poco a agradecer y abrazar a tus papás desde este espacio. Sí, yo también. Que Ujú. son unos tipazos que han Sí. evolucionado contigo, que han crecido Sí. contigo Sí. y que siguen ahí Sí. empujándote todo el tiempo. Sí, es muy Me curioso encanta. porque mi filosofía es, yo sé que me voy a morir, estoy viva, claro que me voy a morir, Por ¿sabes? supuesto. Pero es, Sí, sí, sí. Y es el destino, ¿eh? ¿De qué? ¿Quién sabe? ajá, sí, pero es qué tipo de vida quiero contarme a mí misma, ¿saben? ¿Qué narrativas quiero cambiar? Claro. ¿Cuál es cuál es mi propósito? Por ¿sabes? supuesto. Entonces, Fíjate que acabas de decir una palabra bien padre. ¿Cuál es mi propósito? Yo creo que todos, absolutamente todos en este mundo, estamos aquí por algo y nuestra única obligación, considero yo, es trascender. O sea, es hacer que las cosas fluyan a través de nuestras manos, de nuestra idea, de nuestra de todo esto que podemos generar y y de todo esto que podemos generar y al final, no perder de vista esa parte y entonces cómo vamos a ser recordados en un futuro. Yo Eso creo que está padrísimo. esa es la parte Eso está importante. padrísimo. Por eso Y me deja gustó lo que tú, dices. y me encanta esa parte, pero igual si nadie nos recuerda, no. sí, ¿cuál es el problema? Sí, O sea, yo todas me nuestras vidas van a ser recuerdo increíble olvidadas, de hecho. y está Ajá. padrísimo, ¿no? Sí. O sea, Don Gus y yo platicábamos antes de aquí afuera, antes de entrar aquí al set, que está increíble, por cierto. ¿Cuál era tu estereotipo de hombre? ¿Qué perfiles te gustan? Que nos interesaba mucho saber eso. ¿En qué tipo de personas te fijas? Ay, me gustan. Ay, dilo aquí, nada de Me cuidado encanta, vocabulario, me ni encanta, sí. O sea, Un para gamer. sí, ajá, sí. Gamer, me encanta, literal, sí, órale, sí. gamer. Sí, y también personas intelectuales, ¿sabes? O sea, para mí. Y de repente también están los. Pero, por ejemplo, a mí me dan flojera los hombres. casados. No, nunca, no. Por supuesto que no. Mucha hueva los casados. No, por supuesto No, que ya eso no. es bien, qué bueno. No, pero, o sea, hay hombres que en general reciben mucha atención y porque están guapos y bla, bla, bla. Y eso es la verdad a mí como que me da mucha flojera, ¿sabes? Porque Siempre fíjate que el hombre que se sabe guapo, Ujú. generalmente, no sé, como que lo tachamos de qué hueva, ¿no? le echan creo menos yo que- ganas. Pues de es que es lo repente. mismo, también la Sí. mujer. O Sí, sea, sí, porque sí. al final de cuentas se les facilita sí, todo. Y, sí, Y entonces todo el mundo exacto. está atrás de ellos, ¿no? Y Sí, entonces, sí. Hablando desde estereotipo social que conocemos Por como supuesto. guapesa y, ¿sabes? O sea, Sí, y belleza, sí, claro. Sí. estándares, etc. Sí. Pero, o sea, me gustan personas como que en general tendrían dificultad acercándose a mí. Y entonces, Ay. y es como, está bien, Que ¿sabes? les O sea, cueste. no. No, más por bien eso. como que, o sea, Ajá. como que digan, ay, es que me llamas la atención, pero no sé si acercarme. Ajá, y para mí es por eso mismo si me gustas, ¿sabes? O sea, ujú, Ya. porque No muerdo. no, y porque es genuino la atención, ¿sabes? O sea, ¿Y, cuando ¿Y tienes fans? no, ¿Ah, sí? no, falso. No, o sea, Ajá. pero tienes. Supongo que sí, mucho admirador. Sí, claro. Pues sí, pero por ejemplo, hay algo que a mí me pasa, es que también no les he contado cómo funciona para mí el ligue, ¿sabes? ¿Cómo Entonces, funciona el ligue? Sí. Exactamente. sí, yo no le voy a decir, o sea, antes sí lo decía, ¿saben? O sea, platicaba con alguien y entonces es como, Es que es tu oportunidad. no, pero Universo chulo te abre y yo las puertas de yo no les manifestarlo. decía, o sea, es muy curioso porque antes sí lo decía y entonces Antes con eso empezabas la plática. no con eso, porque para mí era antes de contarte algo tan personal para mí quiero saber quién eres, ¿sabes? Y si estoy Claro, interesada o no. Entonces ya de repente
decía, ok, sí me interesa salir contigo, pero antes tengo que contarte algo. Y ya les decía, y entonces podían decir, no pasa nada, sí quiero verte. Que muchas veces eso se traducía en sexo, ¿sabes? O sea, sí quiero verte, pero me interesa más esta parte. Y en general, pero ¿qué hubo? Sí, en general muchos hombres han evolucionado su estilo de conseguir que te acuestes con ellos a un no quiero tener sexo, sí, ¿sabes? Sí quiero tener sexo, pero no van a llegar de entrada con esa carta. Esa es una. Okay. Y otra es que como mujer trans sí de repente pueden decir, no sé que no tendré una relación contigo, pero no significa que no quiera tener sexo contigo. Son cosas diferentes. Ok. Y para mí es como... Sí, pues es natural. O sea, Sí, es como una... como cualquier relación. Sí, Ajá, es como en todo. Pero para cualquier mí cortejo. me estás cambiando la cajita de me acerco a ti con la intención de una relación. No, te quiero coger, ¿sabes? Entonces ahí sí hay un cambio muy interesante. Entonces yo tomé la decisión propia de no decirlo. Pero la verdad es que se vuelve muy complicado porque es muy privativo. O sea, imagínate hablar con alguien con quien sí quieres salir. Y no puede ser tú verdaderamente, ¿no? Sí, ajá. Y entonces para mí es chin, ojalá. Sí, ojalá. Es como lo que mencionábamos hace rato, te estás poniendo un escudo. Ojalá todos pudieran ver mi historia para decir, le entro o no le entro. ¿Sabes? Claro. O sea, y ligarte sin... Porque me imagino que también, no sé, y corrígeme si no es cierto, pero al momento de ligar no existe un miedo de que, ay, si se entera ya no me va a pelar, o si se entera esto, no existe. No, la verdad es que no. Qué chingón, sí. qué chingón. Pues porque sí puede pasar y entonces eso no me valida o no. Ajá. Todo el tiempo. Sí, o sea, es algo a lo que no depende de mí, ¿sabes? O sea, qué interesante, Vania. Qué chido. Sí, fíjate que es que yo hoy estoy aprendiendo mucho. Sí, yo también muchísimo. No te había conocido así, amiga, te agradezco muchísimo. No, al contrario. Oye, hablando del sexo, ¿crees que hay un sector que te puede considerar un fetiche? Sí, por supuestísimo que sí. ¿Sí? Sí. Híjole, o sea, y les tengo que contar. ¿Y te gusta? No, por supuesto que no. Desde que empecé mi transición, yo no era bienvenida en el mundo más que en el sexo. Imagínense eso. ¿Es en serio? Sí, o sea... O sea, no había espacios para ti más que en la cama. Ajá, incluso siendo muy visiblemente trans. O sea, imagínate, empiezo transición, o sea, ¿sabes? Pero de verdad las personas me erotizaban y a mí eso es algo que me causaba mucho conflicto porque era, ¿cómo puedo ser tan odiada como persona trans? Cosificada, pues. Ajá. Que le pasa mucho a las mujeres. Es lo verdadero. O sea, pero es muy curioso porque ya ahora es diferente para mí, ¿sabes? O sea, porque ya no se trata de que me eroticen por ser mujer trans, pues porque ya no lo saben. O sea, entonces yo lo vivo de una manera muy diferente. Pero en ese entonces yo sí decía, por supuesto que esa es la razón por la que existe tanto el trabajo sexual, pues porque hay clientes. Claro, claro. Porque hay gente que le interesa, pues hay gente que hasta paga para eso. Sí, pues, y entonces imaginen lo interesante que es entender cómo las personas a las que señalan que es la población trans es precisamente en quienes depositan su erotismo, ¿sabes? Sí. Es como... Pues es que sigue siendo un tema cultural. Desafortunadamente, yo creo que los primeros, no lo sé, digo, no sé, pero las primeras personas que empezaron con esta tendencia, pues se prostituían y entonces de ahí yo creo que fue generalizándose la idea y entonces hoy que ya se convierte en un tema mucho más común, pues al final sigues teniendo esa ceñita, esa marquita, ¿no? Y me gustaría completar la idea porque es culturalmente y naturalmente, cuando empiezas tu transición y eres rechazada, ¿a dónde vas a ir? ¿Sabes? ¿De qué vas a vivir? Sí. Imagina. ¿Quién te da trabajo? No, y qué feo. O sea, qué mala onda pensar, nada más pensar en terminar en una situación de esas. Claro. Y es muy fácil llegar a eso, ¿sabes? O sea, imagina, a mí misma, yo misma podía ver cómo las personas se me acercaban por eso. Y es muy raro. Entonces, o sea, es que amiga, siento que aquí es donde entran los círculos de apoyo. Tú tenías amigos, tu familia, que... Y no es que esté mal, ¿eh? Son situaciones que te van llevando. Claro. Y
me imagino que a veces ni siquiera es tan decisión propia, sino te va llevando un camino que en el que estás y te va llevando a eso, pues, ¿no? Sí, o sea, yo reconozco todos los privilegios que tengo porque estudié en la Sí. universidad, no me corrieron de mi casa por ser yo, entonces, Claro. incluso aunque no fuera aceptada, ¿sabes? Sí, Entonces, sí. imagina, dentro de lo que cabe, creo que fui de las mujeres trans menos lastimadas, soy de las mujeres trans menos lastimadas por la sociedad. Claro. Y por eso ha sido un tema del que no he hablado mucho en general y no soy como muy abiertamente trans en mis redes y demás, porque digo, ser mujer trans es parte de quién soy, no es todo lo que soy, Sí, claro. ¿sabes? O sea, Por supuesto. Y por que eso supuesto. pasa mucho. O sea, que siento, Dongus, que al conocer a una mujer trans dices de que, es que es trans. Güey, soy trans, ¿qué eres, amiga? HR Business Partner para una empresa de Ahí les va. tecnología. Me ¿Qué más? encanta la fotografía, el arte, la moda, la música. Claro. Soy todo este abanico de posibilidades y aparte trans. O sea, no me define. Pues. Ajá, O sea, claro. Esa parte, fíjate, amigo, esa parte es bien interesante porque al final luego no nos permitimos ver a la persona cuando tiene muchísimo que ofrecer. Y qué padre que hoy nos lo estás compartiendo, Vania, y qué padre que esta vivencia que has tenido, pues hoy ya no te causa ningún conflicto No. y está padrísimo. De veras que me sorprende. Yo no estoy familiarizado en el tema, pero me abre hoy un mundo de conocimiento que me hace ver las cosas de una mejor manera y de una manera muy positiva. Y decir, es que no hay que, si de por sí yo soy mucho de la idea de que es que no hay que etiquetar a las personas Claro. nada más. lo único que tiene cerveza, etiqueta en esta vida es la chela, amigo. Es correcto. Entonces, Lo único que tiene cerveza en esta vida somos nosotros. Salud. es correcto. Salud por eso. Pero sí, eso te ayuda a conocer esa esencia que cada uno como individuos tenemos para aportar y dar a esta vida. Y tenlo por seguro, Vania, que ya con lo que haces, estás generando poco a poco esa trascendencia que buscas. Y qué padre por hacerlo así. Yo te quería hacer una pregunta, amiga, Claro. es un poco íntima, si no la quieres responder no pasa nada. Pero también Dongus y yo nos preguntábamos aquí afuera, ¿cómo vives el sexo? ¿Cómo son tus relaciones? Ok, Sí, se puede saber. Sí, nos puedes. Mira, hasta sí, donde quieras claro. compartir. A lo mejor yo hablé de desmenuzar No, y ya está me bien. estoy pasando, ¿no? De entrada, las hormonas suprimen el apetito sexual. Entonces, De imagínate, entrada, ya sí, sabiendo eso. Sí, o sea, entonces Ok. imagínense, caliente nunca voy a estar, ¿sabes? Nunca. No, es muy interesante porque de repente las personas no entienden que orgánicamente mi cuerpo funciona diferente al de un hombre. Y entonces para las personas te ven como una amenaza y es como, no, yo no soy una amenaza, ¿sabes? O sea, Pero entonces tampoco funciona el 100% como una mujer, ¿o sí? pues no, porque no tengo Exacto. ovarios ni Ni otra matriz. vez. Ajá. Y si tengo matriz es infantil. Ajá. Pero mira, esta pregunta de... Hay muchas mujeres que por cuestiones hormonales tampoco funcionan su cuerpo. Sí, Sí, O por sea, supuesto. entonces, por supuesto. Sí, o que sea, tienen siempre- que tomar tratamiento. Ajá, sí, por supuesto etcétera. que nunca es blanco y negro. Sí, Así, claro. O sea, pero entonces de entrada reconociendo un apetito sexual bajo. Ya partiendo desde Sí, este punto. ajá, es Ok. cómo me voy a interesar en tener sexo. Y lo que pasa ahí es que soy más una persona demisexual respecto a mi orientación sexual. Entonces es ¿Nos puedes explicar esto? Claro. Sí, yo me quedé así de- y la forma en la que yo explicaras. vivo la demisexualidad es necesito tener una idea más o menos cercana o aproximada acerca de quién eres para poder decidir si me siento atraída a ti o no y si quiero compartir mi cuerpo contigo. Y otra cosa es, cada persona busca expectativas muy diferentes o formas diferentes de vivir un cuerpo trans. Entonces, las personas tienen en su mente una idea acerca de lo que esperarían vivir o lo que quieren vivir, que Claro. puede o no tratarse de Claro. cómo va a ser conmigo. Sí, ¿sabes? sí. Que puedo no tratarse Sí. de traer también sus vivencias en relaciones o No, bueno, encuentros experiencias. casuales anteriores. Es que tiene que ver con a experiencias, ti, pues. pero también tiene Sí. que ver con tema cultural y tiene que ver también con perversión. O sea, Sí. al Sí, final de sí. cuentas, así es. Y Yo, por morbo ejemplo, también, odio morbo. o sea, nunca he visto porno trans y no lo voy a ver nunca porque, mira, el porno
es un tema, ¿saben? O sea, genera sí, una es un expectativa. Exacto. Ajá. Que dista mucho de la realidad. Mira, es muy curioso, les voy a compartir. O sea, Venga, se trata de abrirme. Sírvale más cerveza Sí, a Vania. el año pasado tuve una experiencia, imagínense, 30 Con años. nombre y todo. Sí, 30 años. No. Entonces, imagínense ya, o sea, me dijo así de, oye, ¿sabes qué? Hace 10 años, a mis 20 años, viví una experiencia con una mujer trans y es algo que me gustaría repetir. Y entonces me ha tomado 10 años como decidirlo. Esta persona era hombre hetero. Hombre, sí, ajá, Ok. sí. Y muy de gym, entonces hay un gym. asunto. Ya, también tengo Muy mis celos fácil, con muy los, delicioso. con los Entonces, güeyes de para gym. mí fue como, ok, sí me atraes. Me gustó mucho como su forma de acercarse a mí, ¿sabes? Porque te estoy compartiendo Natural. la verdad, o sea, Sí. esto es lo que pasó, no esperes que yo, o sea, fue muy aterrizado. Y ya me dijo, la verdad es que claro que me parece una mujer guapísima y quiero conocerte. Y tú decides si quieres que pase o no. Y yo dije, pues va. Va porque ya habías Invítame a hecho, cenar ya lo había de sometido. Perdis. No, fíjate, normalmente sí soy de necesito cenar Sí, contigo sí, antes sí. de, pero con él me pareció innecesario, ¿sabes? Es de, ok, si me gustas, vas, todo bien. Ahí va. Lo conocí y por supuesto que sí me gustó, o sabes, su selección de música era muy buena. Desde ahí. Sí, y ya literal, o sea, Demisexual tenías que ser. sí, tenía la bocina, nunca pusimos música, pero fue sexo de 3 horas. Entonces, Wow. para mí, y chéquense, ahí viene lo relevante. Para mí fue muy curioso entender cómo, y tuve 19 orgasmos, ¿sabes? O sea, y él 5. Entonces, para mí fue muy curioso entender cómo el sexo antes de eso para mí se trataba de ya quiero que termines. Sí, Para sí, que sí, acabe sí. el sexo. Eso Sí, sí, no sí, es porque disfrutar. porque no estás en el mood, pues si aquí No, completamente disfrutas, entraste en mood, pues. Y no se trataba de mí, es genuinamente lo estoy disfrutando, ¿sabes? Entonces es algo que para mí antes jamás me había pasado. O sea, imagina lo que es eso a Amiga, los 29 años. ¿Cómo es un orgasmo en Vania? Ay, wow, con todo tu cuerpo es un... Mira, todo tu cuerpo es un... Sí, o sea, es que un es el instrumento órgano, de... la piel es el Ajá, órgano sexual más claro, grande. claro. Entonces, los orgasmos los sientes con todo el cuerpo, ¿sabes? Ok. O sea, y es eso, es el punto Sí, sí, máximo sí, de sí, clímax, pero puede seguir. Entonces, y es maravilloso, es increíble, me encanta y no lo cambiaría por nada, ¿sabes? Ok. Qué Sí, increíble. Qué ajá. padre que Sí. Órale. te Y es abras de algo esta que- manera. Sí, es y algo que no te roba agradezco energía, muchísimo ¿sabes? y- O sea, es maravilloso, o sea, a mí me encantó. Oye, en vamos a ese día. Ajá, va, ok. ¿Tú te preparas de qué manera para... Ay, no es para- algo de lo que quiera No, hablar. no, 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 Ajá. no. Porque No me sí me refiero a fui eso. como modelo porno. O sea, Ah, ¿sabes? De jalo. que, sí, Sí, o sea, súper. estaba lista Qué para chido. todo. Así. No, pero no me refería a lo que Ajá, va. tal vez pensaste. Ok. No, es un proceso mental de que va a pasar esto. No soy una persona que Ajá. tenga este apetito sexual tan elevado, etcétera. Sí. ¿Cómo te preparas mentalmente para Ok, llegar a eso? es muy curioso porque si viene con mi ritual corporal de preparación, ¿saben? Entonces, A eso sí, quería ajá, llegar. sí, o sea, para mí sí es un ritual. Entonces, y es como cultivar mi energía. Por ejemplo, la alimentación también es una parte muy importante para mí ese día. Hidratarme, pero cómo quiero que se vea mi cuerpo, ¿sabes? Entonces Sí, no hidratarme claro. demasiado para... Sí, claro, Ajá. no inflamadita. Ajá. Entonces, sí es algo a lo que le pongo mucha atención. Por lo mismo, no es algo que podría hacer muy seguido, ¿sabes? Estaría en los huesos. Sí, Entonces, pero sí es algo a lo que le dedico tiempo. Imagínense cómo me es encanta eso. que, no sé, por ejemplo, Don Gun, no sé si estés de acuerdo conmigo. Para nosotros pues, güey, somos vatos y no sé, o sea, Sí, y No ahora sé, sí que ahorita casi que casi estás nada más te diciendo que- pones perfume y ya. listo. Exacto. No, Y me cero. encanta que Y tú todas- sea todo un proceso. Sí, Ahí les va también. ceremonial. Que Sí. yo, si voy a ser pasivo, es otro proceso, ¿sabes? O sea, Claro. pero me encanta que sea todo un ritual y una ceremonia. Sí, Sí, claro. voy a compartir mi cuerpo, ¿sabes? Sí, Y para mí claro, eso es no algo es súper cualquier cosa. sagrado. Ujú. Y es muy curioso. O sea, imagínate lo que es hacer ese ritual.
y que alguien dure un minuto. No. Pues ha pasado, ha pasado. Sí, pues, Di sí, quién. pues, Y la culpa de eso la tiene el No. porno, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Sí, estoy, Pero bueno. coincido y estoy completamente, Sí. completamente Sí. de acuerdo. No, imagínate, o sea... No me muero. Sí, pero sí pasa, ¿eh? Así que por lo mismo yo es algo que digo, ay, no, o sea, no quiero más malas experiencias en mi vida. Voy a hacer las cosas con mucha caridad. Oye, Vania, pero entonces, ¿tienes novio? No, estoy soltera. Sí, estoy súper Ah, soltera. les va sí. su red. No. Sí, estoy soltera. Ok, Sí, y muy ok, feliz. ok. Jalo, qué chido. Sí. Qué chido, amiga. Muy feliz. Me encanta que digas eso. Sí. Sí, qué padre. Pero me imagino que no está cerrada. No, pero es muy curioso. O sea, también, por ejemplo, les puedo compartir eso. Me tocó que estaba saliendo con alguien y de entrada y cubría este perfil completamente, ¿sabes? Es una persona que no me sexualiza. Entonces, es algo que yo disfruto mucho, ¿sabes? Que te estás dando el permiso de conocerme como persona y cómo pienso. Y no como cosificarme de Sí, nuevo. ajá, y ¿sabes? con todas Como mis objeto, rarezas, claro. ¿sabes? Entonces, ya las cosas iban avanzando, pero iban avanzando muy lento. Yo estaba muy feliz con eso. Y de repente me dijo, oye, la verdad es que me encanta si eres perfecta para mí. Es muy curioso porque la forma en la que lo dijo fue la culpable de triggerear un PTSD en mí, un trastorno de estrés postraumático. Ok. Porque es algo que yo ya había vivido de la misma manera exactamente. Y entonces lo que pasó en mi cerebro fue este dolor que ya estaba sanado según tú se conecta con esta situación que estás viviendo. O sea, el PT es que te desató, lo conectaste con uno que ya Con existía. con el Ok. anterior. O sea, que es según- que empezaste a vivir nuevamente Claro, la situación. ajá. Sí, vuelvo a abrirme y a salir con alguien. Y entonces imagina volver a vivir la misma situación y es como si esa línea temporal se hubiera roto y ya no sabía si Sí, era más dolor o si era el mismo dolor que Sí, antes. y lo conectaste con la otra. Entonces, Ajá. ok. Entonces, la verdad, sí reaccioné muy mal y le dije, ¿sabes qué? O sea, no, porque me dijo, eres perfecta. El único miedo que me da andar contigo, o la única razón por la que temo es por mis papás y nada más. Todas las demás personas no me importan, pero mis papás no sé cómo lo vayan a tomar. Y entonces, y para mí fue como, ay, de que me estás embarrando en la cara el hecho de que no te has decidido andar conmigo por la reacción que vayan a tener tus papás. Y para mí fue, ya lo he vivido las suficientes veces, no quiero. Sí, no quiero una más. Pero ahí va. Es muy curioso que de repente, o sea, me apareció en Facebook como recomendación. Vi el perfil de su papá y la verdad es que sí era una persona que publicaba abiertamente videos de discurso de odio en contra de las personas LGBT. Ok, o sea, tú estoqueaste al papá Sí. y viste Fue muy discurso natural, de- ¿sabes? Al O sea, vato. dos clics. O sea, al vato y apareció, sí. ¿no? Dije Dos estoqueaste clics. porque Ajá. Sí, porque o sea, te metiste al perfil. Te lo juro que fueron no dos por clics. eso. Ajá, porque ni siquiera, la verdad es que, ¿cómo me va a interesar meterme al Sí, perfil sí, del sí, papá? ni al caso. Pero dos Ya clics quisiera llegué el al papá. perfil del papá y, o sea, me encontré al menos 10 publicaciones, o sea, videos y demás que él compartía acerca de discursos de odio en contra de las personas LGBT y trans, y también criticando el lenguaje inclusivo y demás. Y dije, pues claro que tu odio sí era justificado. Claro, o sea, ¿sabes? sí es tu un miedo, odio tu miedo, real, perdón, es un tu miedo, miedo, claro, tu miedo miedo. es Oye, real. Vania, a ver, pero fíjate que qué interesante esto que compartes. Sí. No hubiera estado padre haberle dado la oportunidad porque él estaba desde una postura también compleja, porque él quería estar contigo, Ujú. pero sí pesaba mucho la parte familiar por esta situación que nos comentas. Pero el haberla vivido junto y haberle ayudado en esa parte, digo, no lo sé. Ajá, es No, que hay algo que no lo estás sé. tomando en cuenta. Ajá, a ver. Eso ya lo he vivido las suficientes veces en mi vida, ¿sabes? O sea, ya no estás para esas cosas. Pues. Y dolió Estás mucho. desde otro punto. Entonces, Ya. Ajá. Bueno, sí, también sé- tu parte vale, por supuesto. sé que de mi lado fue, o sea, yo no tomé en cuenta que realmente su papá sí era una persona que explícitamente publicaba ese tipo de contenido. Ahí cambió mi perspectiva y dije, bueno, sí tienes razones para que ese miedo fuera justificado. Pero la verdad es que esa no es una decisión mía, ¿sabes? O sea... Sí, ajá. no estoy yo para aguantar cosas. No. Oye, ¿tú cómo Todo definirías? depende de mí. ¿Tú cómo definirías entonces el tema compartir? Es que para mí es innecesario, ¿sabes? Ok. O sea, ¿por qué? Porque es
y ya me ha pasado muchas veces, ¿sabes? Que es como de verdad las personas, o sea, tengo un letrero en la frente que dice mujer trans. ¿O qué? Como para que las personas tengan un miedo tan serio. Yo creo que es en lo general, no es solamente Sí. en un concepto, no, Sí, o, sí, sí. o en esto, no, Ujú. No, y ni ¿sabes en un qué? género, no. También Es más, creo que yo creo que es- cada quien tenemos conflictos mentales muy cañones que luego queremos que la contraparte nos resuelva. Y efectivamente, en esa parte coincido contigo. También yo creo que llegamos a una edad o llegamos por experiencias a una situación en la que ya no estamos para aguantar Ujú. y estar acá, o sea, Exacto. arrastrando temas con personas que dices, oye, todavía a estas alturas de la vida, todavía no sabes qué es lo que quieres. Sí. Y no Híjole, pues yo ujú. no te lo voy a venir a Y no es a como cuánto descubrir. tiempo me va a llevar que tú aceptes y entiendes Tienes este razón. tema y lo integres a tu vida. Pues, Tienes no, razón. Sí, todo no, lo o que no sea, dependa de mí, mira. Sí, lo sueltas. Ajá. Porque de eso se trata la vida, de soltar. Ujú. Sí, así que esa es la situación. O sea, y es algo que ya he vivido muchas veces. No pasa nada, ¿sabes? Sí. O sea, Pero mira, la vida se trata de vivirla, amigo. También. De agarrarte sí. También. con fuerza, pero también de no venir arrastrando. Sí, Es que eso, más bien, es Sí. no arrastrar. Sí. No arrastrar. Sí, no, oye, Exacto. con tu propio peso tienes como para Sí, todavía sí, estar, sí, dices, sí, "Nah, sí, sí. espérame". Y si alguien quiere compartir eso contigo, jalo, pero tampoco está arrastrando. Sí. ¿Sabes? La verdad estoy muy feliz. Así Qué que, padre. ujú. Y se te ve y lo emanas, ¿eh? O sea, lo Gracias. proyectas padrísimo. Sí, gracias. Sí, 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 sí. Me encanta. Gracias. Ujú. Amiga, pregunta. Ya vi mis preguntas. Ujú. No sé, Don Gus, ¿qué opinas si le preguntamos a Vania el hecho de cómo vives tú el estar, tu entorno es mayormente LGBT? Ajá. ¿Cómo vives tú el estar en ese entorno? ¿Te gusta? ¿Lo disfrutas? Miren, es muy curioso y muy bonita pregunta, porque definitivamente algo que entendemos, hay cosas que nos atraviesan a las personas LGBT, ¿sabes? Cómo es, LGBTQ+, Sí, ajá. etcétera. cómo es este proceso identitario de reconocer qué es lo que me gusta y quién soy, ¿sabes? Y con Son quién dos cosas disfruta y con separadas. quién no disfruta, Sí. ¿no? Entonces yo creo que entre las personas LGBT hemos construido espacios seguros porque aprendemos principios y esos principios yo creo que deberían atravesar a toda la sociedad, que es no te voy a juzgar, o sea, soy una persona abierta, me preocupo de mi propia vida, ¿sabes? O sea, Sí, sí, tengo sí, cosas sí, bonitas para compartir. Entonces a mí me gusta o sea, mis amigos, la verdad, son personas así. Sí, sí, Qué sí. padre. Y Sí. siento que tienes bolitas de amigos que yo conozco que son Sí, personas ajá, increíbles sí. que Y que aportan siempre muchísimo están a tu vida, abiertos, ¿sabes? aportan, son profesionales en su campo, inspiran, te Ujú. hacen retarte a ti mismo Sí. y me encanta, a mí me encanta relacionarme con ese Sí, tipo de a mí cosas. también. Y por ejemplo, no soy una persona cerrada a tener amistades cis. Claro que tengo amistades cis, Ujú. mujeres y hombres. Entonces, es eso. O sea, mi ansiedad se disminuye en espacios que son LGBT, ¿sabes? Claro. Porque medianamente me siento mucho más Claro, seguro. la ansiedad social Claro. tiene una connotación en un espacio cis que en un espacio no Sí, cis. ajá. Sí, y es de repente las preguntas que te pueden llegar a hacer. Ay, sí me ha pasado mucho, Ay, sí, David, sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces es como... No, si a uno como Joto nos pasa de que, oye, pero ¿y esto cómo Sí, funciona? ¿Y ajá. a ti qué te gusta? De Sí, que, y es de, güey, no te he dado la confianza para que me hagas ese tipo yo de no ni preguntas. te he Ajá. abierto la puerta para que me hagas Ajá. ese tipo de preguntas. Y aparte yo no te estoy preguntando esas cosas a Sí, ti, ¿no? ajá, O sea, sí. Sí, fíjate que sí es cierto, porque se convierte en un tema Sí. de equidad ahí sí. sí, sí. Es decir, sí. a ver, yo te estoy preguntando cómo te gusta. Sí, exactamente. Exacto. Y qué te hagan mientras estás con tu pareja, o sea, con tu novia. Sí, se convierte en esa parte y Sí, luego, sí, sí, sí. luego no lo entendemos y se convierte en un tema ofensivo. Y qué lástima que solamente en espacios adecuados te sientas a gusto, te sientas pues de alguna manera tranquila de poder estar disfrutando tu momento, porque desafortunadamente no existen más, o sea, porque desafortunadamente en un espacio mucho más abierto no puede ser, porque pasa esto. Sí. No, porque Sí, sí, sí. o no pasa, pero ya la mirada, ¿no? Así como de eso, o sea, luego los o que me imagino calificativos, ¿no? que Los no que es de- más se no es asustan de- son los que más quieren. Sí. Así, primero que nada. Seguramente, ¿no? Oye, Seguramente. amiga, y no pasa esto
¿no te ha pasado estar en un espacio y que la gente sepa de repente y te empiezan a hacer preguntas así como Don Gus y yo el día de hoy, pero que te agarren en el mood de que, güey, ¿quieres saber? Te voy a enseñar. Sí, ¿sabes? sí, pero porque de entrada son personas. Ay, güey. Sí, y de entrada son Pero personas así que tú los- sabes ¿así los que. enfrentas? Que lo Sí, preguntan pero que son desde- personas de una curiosidad genuina, Sí. ¿sabes? O sea, y yo sí estoy de acuerdo con eso, que es, ay, no se percibe la intención de que sea morbo sexual por ver. Por saber. Ajá, sí, sí, no. O morbo dañino, o sea, Ajá, así no. de agresión. Yo, sí. o sea, a mí Sí, me o encanta sea, la curiosidad y la pregunta capacidad no de es asombro. desde un lugar de ofensa Ajá, no. ni de... La pregunta Ay, es no, desde y un es lugar fácil, genuino es súper y- fácil de saber. O sea, tú ves a la persona y dices, quieres chingarme, ¿sabes? O sea, o lo haces por Sí, molestarme sí, 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 o quieres intimidarme. Entonces, que sí Sí, pasa. Sí, no, mucho. pero ya me imagino cuando les dices, a ver, pero no pasa nada, agárrame la mano, acá agárrame la mano y hasta han de decir, No, o sea, No. sí me han dicho de que, a ver, pon tu mano y pongo la mía, ¿sabes? Y es así como, ¿para qué? Vas a evaluar de acuerdo a tu criterio qué tan mujer o qué tan... O sea, Sí, 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 no, sí, sí. de que no funciona Pero, así. pero eso- Y lo hago, ¿sabes? Pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es eso? Y lo hago de una forma mucho más exagerada. O sea, sí que dicen, pon la mano. Y entonces ya la pongo y todavía se las pongo hacia arriba como para, mira, estoy bien manona. mi Mira, manota, manona. con la que Sí, te va a meter unas cachetadotas al... pero de verdad, o sea, Ok. son pendejadas. Pues, Son estupideces. pero, por ajá, ¿qué supuesto. dices? ¿Y para qué me preguntas? ¿Sabes? Claro, o sea, ¿qué necesidad? y yo todavía es de, ándale, pues, ¿quieres contenido? Mira, así, manonona. ¿Traías duda? Ay, todavía. Imagínate. No, ay, güey. Ajá. Sí, pero, me o sea, encanta. así es la gente. ¿Saben? Entonces, Y ¿sabes qué? No sé, regresando un poco al bullying de la infancia, siendo que ahora, cuando uno es adulto, a lo mejor ya no le llamamos bullying, pero le llamamos un cotorreo. Y el cotorreo a veces puede ser ofensivo, ¿no? sí. Y hay veces que, no sé, por ejemplo, a ti te pasa, a mí me pasa, hasta a Don Gus le pasa, porque hay gente que eso necesita para estar bien consigo misma, ser ofensivo, ser, sentirse superior de cierta forma, etcétera, ¿no? Entonces, Sí, pero yo sí creo que ha cambiado mucho lo que da risa y lo que no. Sí. ¿Saben? O sea, ajá. sí, ha cambiado mucho, Sí. muchísimo. Ujú. Y no sé si lo ha notado, pero tiene unos 10 años para acá que yo he notado muchísima evolución. Y no, antes se trasladaba a un tema generacional, ¿no? Era de que, la generación chiquita ya acepta 1000 cosas. No, siento que ahora también la generación de arriba está aceptando 1000 cosas que antes tal vez no, o se ríe de cosas que ya no se ríe de cosas que a lo mejor antes causaban gracia. Claro. O sea, siento que se ha trasladado a... Claro. a- Hoy los chavos, a les todo, comparto. pues. Hoy los chavos, yo tengo 2 hijos, pues ya uno joven, el otro ya saliendo de la adolescencia, afortunadamente. Pero sí. Afortunadamente, Sí, es que cabe muy- recalcar. Muy complejo. Ay, pero bueno, el punto es que me vinieron a visitar ahora en diciembre y yo les hice un comentario. Y les hice un comentario así muy, muy, muy burdo y muy simple. Muy funable, diríamos Sí, ahora. no, muy funable, pero era para ellos. Sí. Y le digo, oigan, ¿y si les caen bien estas personas? Y mi hijo, el más grande, así contestó de que, pues es que cómo pudiéramos convivir en una sociedad si no conocemos la forma de ser cada persona, aunque estén limitados, porque yo les dije, es que están medio limitados, ¿no? Aunque estén limitados, yo me quedé así como de, ándale, pinche chanclazo en el hocico. Sí. A lo que voy con este comentario es que hoy los chavos están Sí, mucho es otra más cosa. abiertos a un tema que no les causa conflicto y que un tema de diversidad y un tema de racismo ya se convierte en un tema así como de, hey, a ver. Sí, pon pausa. Exactamente, Porque a ver. te estás pasando. Sí, te estás pasando. Y entonces, al final, no nos queda como sociedad más que de 2. O integrarnos a esta dinámica, porque al final de cuentas, insisto, y algo que vamos a fomentar mucho en este podcast es en la esencia de la persona. Sí, al claro. final de cuentas, somos personas, Sí, en independencia de lo demás. Lo que decimos, lo único que tiene etiqueta aquí es la cerveza porque eso no te define como persona. Es correcto. Y entonces tiene mucho más valor lo que es que el gusto o la afinidad o la religión o la idea o lo que sea, ¿no? Y entonces hoy creo que en ese sentido está más padre. Sigue habiendo resistencia, por supuesto. Claro, ¿no? siempre, Sigue habiendo siempre, resistencia, siempre. pero me sorprende, el año pasado me entero,
estando investigando unos temas socioeconómicos a nivel global, me entero que la ONU ya tiene políticas de integración a estos grupos de diversidad a 30 años, a partir de hace 20. Sí, sí, sí. O sea, y todo va encaminado hacia esa tendencia. Y al final de cuentas lo aplaudo. ¿Por qué? Porque yo creo que como humanidad hemos generado tanto odio que ya también le hace falta a este Sí, mundo claro, siempre. un poco, pues sí, mucho de amor, pero también un poco de tolerancia, porque sí, todavía llegamos a ser muy intolerantes. Yo hoy, con lo que nos ha compartido Vania, pues me sigue sorprendiendo cómo seguimos pensando en un general de esta forma de ver las cosas. Y pues sí. A propósito de lo que dice Don Gus, Vania, quisiera yo tocar el tema de ¿te sientes bien representada por las personas que están, o sea, han tomado mucha fuerza en redes, en TikTok, en Instagram, llamémosle redes sociales? Sí, ¿Te bueno, sientes bien representada? ¿Qué opinas al respecto? ok. Mira, mientras se toque el tema, perfecto. Eso Ujú, significa sí. que la información va a Y llegar, que está va a llegar llegando. mal o va a obligar a que las personas se informen. Investiguen. Ajá. Entonces, yo estoy muy feliz. Yo espero que todas las personas trans vivan, ¿saben? O sea, Sí. si son diferentes a mí o no, pues, eso no Claro, tiene nada que ver con el valor de sigue cada siendo persona. diversidad, Yo ¿no? me iré Sí. un poquito más allá. Digo, no son influencers que yo consuma, Ajá. por supuesto, pero a la pregunta específica, si te Ujú. sientes representada. Sí. Sí, o sea, si te sientes representada Mira, por esos influencers, Ujú, porque hay muchos, yo creo, que más bien exponen su gusto ujú. a realmente un alzar la voz por un grupo. Sí me siento representada y les voy a explicar por qué. Porque para mí es importante contextualizar. ¿Quién lo está diciendo? Sí, ¿Cuál ha sido la historia de esa persona? claro. Ok. ¿En qué Partiendo desde su espacio se historia. ha construido? Está haciendo lo mejor que puede con la información que tiene, Claro. ¿sabes? Entonces, Claro, claro. que yo tenga acceso a diferente información y pueda compartir las cosas de una manera A diferente información, Sí. diferente contexto, diferente infancia, Es- diferente todo. Es real, por ejemplo, Porque- que el tema trans es muy nuevo porque antes no se separaba del tema gay, ¿sabes? Sí, Y entonces estaban en el antes mismo. las personas trans se consideraban gays a sí mismas porque precisamente no existía la distinción. definición. Ajá. Entonces, yo sé que hay muchas personas allá en el mundo que todavía se siguen considerando a sí mismas así porque no han tenido... Y eso me remite a mi propia historia, ¿saben? Fue hasta los 20 años. Yo a los 18 conocí antros LGBT y demás y estoy segura que vi a mujeres trans, pero no me identifiqué con Sí. ellas. A los 20 Te años... identificabas como gay, me imagino. O Ajá, quién pero sabe. mira, yo nunca tuve una relación exitosa ni en vida sexual ni demás, porque para mí era no soy yo, ¿sabes? Entonces claro. Sí, es siempre estaba lo que tú crees que soy yo, no soy yo. Entonces, Exactamente. y era un tema mío, no era de la otra persona. Pero yo no era capaz de conectar porque me faltaba esta pieza de rompecabezas en mi propia historia. Entonces, hasta los 20 años yo descubrí que existía la palabra trans y sobre todo la parte más bonita para mí fue llevar a tu propio cuerpo a eso con la Ya. transición hormonal. Y entonces cuando Qué lindo. descubrí eso fue, claro, esa soy yo. Para mí no se trataba de transformarme en otra persona completamente diferente. Era llevar la persona que ya era, todo lo que ya existía dentro de mí a esto, ¿sabes? ¿Sabes qué? Me encanta que hables de esa forma porque luego creemos, o no sé, Don Gus, creo que está en la sociedad muy estigmatizado que el tema trans es físico y corporal. Y no es cierto, o sea, Vania lo toca y lo dice desde una forma desde la conciencia espiritual, etcétera, que está muy chido, está muy chingón. Me gusta mucho porque, no sé, a lo mejor pensamos de que, es que esta persona, lo que mencionabas ahorita de la cirugía, o sea, para claro. mí no lo es todo, ¿no? Sí. Que decías. Y hay veces que nosotros como sociedad podemos pensar eso de que, es que ya si se pone bobis ya. Y no es cierto, o sea, es un tema espiritual, mental, psicológico, todo ahí partir desde quienes somos, sin dejar de serlo, traerlo a esta nueva parte, ¿no? Claro. Y Que ahora siento que está bien chido. si ¿Cómo lo preguntamos dices? a las personas,
para ti, ¿de qué se trata ser mujer? Imagínense lo diverso que se vuelve cuando se trata de mujeres trans. No, Por Entonces, supuesto, ajá. sí. Entonces, a mí me encanta que las personas trans se hagan famosas, que tengan acceso a Claro. mayor capacidad financiera, más oportunidades, espacios, todo. Hagan las cosas bien o no las hagan bien, ¿sabes? Y es que, Ujú. ¿sabes qué? Te voy a decir algo que es bien importante. Si hay una persona trans que es famosa, significa que es aceptada. Y eso está bien chingón. Sí. Y hay razones detrás. Entonces, si bien es cierto que las personas trans siempre se han enfocado mucho en entretenimiento, ¿sabes? Porque los espacios Sí, así han sido. ajá, de entretenimiento, de dar show, es, y eso era para las que no se dedicaban al trabajo sexual. Entonces era o haces show o te dedicas al trabajo sexual. Ujú. Afortunadamente las cosas ya han cambiado y entonces vamos a empezar a ver cada vez mujeres trans Más integradas donde el en la tema, vida. ajá, y donde el tema trans es, sí, es una parte de mi vida, pero todo lo demás que sí, Sí, hago claro. y que sí soy, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, Como ahorita todo lo que nos mencionaste Sí. que haces y que no... O sea, ser trans es sí. una partecita pequeña Entonces, de un todo. yo sí quiero que, o sea, vivan las mujeres trans. Si existen los transfeminicidios, o sea, de verdad yo es algo de lo que me blindo muchísimo y por eso Claro. es, para que yo salga con una persona tengo que... No, No, buscar las hay que- condiciones. Hay que conocer Claro. su carta astral. Sí, No, claro. bueno, Ajá. es que eso es un riesgo Sí, general. sí, o sea, general, y hasta sí. para hombres, pues. Sí, o sea, general. digo, es complejo. Y qué bueno que lo buscas Sí, así. Y ajá. ojalá nunca se dé una situación. Entonces, así. que vivan todas las mujeres trans y todas Sí, las personas trans y que veamos cada vez más representación y más diferencias de background, ¿sabes? Educación, todo. O sea, en el poder, etc. Es algo que yo sí quiero y me encantaría hacer lo que fuera y lo que estuviera en mí para que eso pasara. Pues nada, Vania, ha sido un placer estar contigo. Pero antes de que te nos vayas, quisiera concluir con la parte astrológica que tiene Universo Chulo, la parte de los astros y las estrellas. Quiero más bien compartirles que Don Gus es un beer sommelier certificado en diversos países. Y hoy ya desmenuzamos a Vania, amigo, ya la conocimos, ya sabemos de su infancia, Qué interesante, adolescencia, adultez, etcétera. ¿Qué cerveza es Vania? Como decir qué signo zodiacal, ¿qué cerveza es Vania? Sí, más que ¿Dónde la clasificarías? astrológicamente. ¿Con qué ascendencia? Perdón. Hablando en términos cerveceros, sí, qué interesante tu vida, Vania. Y bueno, yo definitivamente considero que por tu estilo, por tu esencia, por cómo eres, por cómo nos compartiste, eres una Irish Red Ale, que es una cerveza no tan compleja, sí de sabor un poquito firme, fuerte, pero muy digerible, o sea, muy accesible, completamente accesible. Tiene ciertos toques y muchas notas dulces, algunos toques firmes, herbales, pero pues la verdad es que es una cerveza que definitivamente acompaña con todo. Y entonces, pues yo definiría que tú serías una Irish Red una Red Ale, y si es chulo, pues miren Qué mejor. qué Claro mejor. que sí, muchas gracias. Oye, me Y se ve encantó todo lo que increíble. dijiste. No sé si tú te sentiste Sí, por identificada. supuesto, con todo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, amiga, No, por al haber contrario. venido. Me encanta poderte llamar amiga. Eres Sí. una gran persona. Te admiro Ah, muchísimo. sí. Gracias por habernos Ujú. compartido todo esto, Ujú. porque te conozco mucho más de lo que te Sí. conocía hace 15 minutos. No, al contrario. Sí, Muchas Vania, gracias. muchas gracias por compartir con nosotros y con nuestro público que nos escucha en este podcast Universo Chulo. La verdad es que hoy yo aprendo también mucho y un placer conocerte y qué padre, qué chida eres. No, al contrario, muchas gracias. Esta es tu Un casa, gustazo. ¿eh? Claro que sí, muchísimas gracias. Mil gracias por escucharnos, vernos. Compártanlo, suscríbanse. Mil gracias, se los agradecemos muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio. Así es, ayúdanos a ser mucho más en este universo chulo. ¡Salud! Salud.